Hola, bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de cálculo para ciencias biológicas y de la salud. En esta ocasión vamos a hablar de la línea recta y funciones lineales. ¿Qué es una línea recta? Bueno, de acuerdo con los dos primeros postulados del libro 1 de los elementos de Euclides, dados dos puntos distintos en el plano, ellos determinan una única línea recta, la cual se puede prolongar en un sentido o bien en otro, a partir de esos puntos, arbitrariamente. En el presente documento, pues no vamos a trabajar en este sentido las líneas rectas. Lo que vamos a hacer es pensar en una línea recta como una expresión algebraica y ver qué propiedades tiene. Lo que sí, para poderlas representar en el plano cartesiano, nos vamos a basar en que dos puntos distintos nos determinan una única línea recta. El plano cartesiano. Ya habíamos dicho en otra sesión, cuando empezamos a ver nuestras desigualdades, que pues los vamos a representar mediante dos rectas que se cruzan en un punto. En realidad, así como en la parte anterior, dijimos, pues trazamos una línea, marcamos un 0, un 1, y a partir de ahí podemos representar todos los demás números reales, pues también ahora vamos a distinguir los pares de los números reales usando dos rectas que para efectos de este curso las vamos a tomar perpendiculares. Cada una de ellas es una recta graduada, es decir, tenemos marcadas nuestras unidades. Las rectas se van a juntar o intersecar en el punto que vamos a llamar el origen de nuestro sistema de referencias. Tenemos el eje de las X o de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. Fíjense que con eso el plano nos queda dividido en cuatro partes, llamadas primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Solemos representar a las unidades positivas a la derecha y arriba, por lo que el primer cuadrante contiene a los pares ordenados de números positivos. El segundo cuadrante, la primera coordenada es negativa y la segunda coordenada es positiva. El tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas, y en el cuarto cuadrante la primera coordenada o abscisa es positiva y la segunda coordenada u ordenada es negativa. Entonces aquí está nuestro origen, nuestro eje de las abscisas, nuestro eje de las ordenadas y cómo se está distribuyendo nuestra información. Puntos en el plano cartesiano. A un punto, o sea, un par ordenado de números reales, le va a corresponder el punto en el plano cartesiano cuando obtenemos la intersección de una recta horizontal por Y0 con una recta vertical que pasa por X0. Entonces aquí tenemos, me falló la puntería, X subíndice P, sería la abscisa del punto P, que es la primera coordenada, y Y subíndice P es la ordenada al punto P. Entonces trazamos esta recta vertical por la marca XP a lo largo del eje X o eje de las abscisas, una recta horizontal o paralela al eje de las X, una recta vertical o paralela al eje de las Y, y
Y donde se cruzan estas dos rectas, ahí estamos marcándolo con el láser, nos quedan las coordenadas del punto P. Dos puntos en el plano cartesiano coinciden cuando y solamente cuando sus abscisas correspondientes son iguales y sus ordenadas correspondientes son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el punto de coordenadas 5,2, avanzamos 5 unidades en el eje de las X y 2 unidades en el eje de las Y. Entonces, la intersección de estas dos líneas, vertical y horizontal, por los puntos 5,0, este 5 representa en realidad al par ordenado 5,0, este 2 en el eje de las Y representa al par ordenado 0,2, donde se intersecan estas dos líneas moraditas, nos da el punto de coordenadas 5,2. De manera análoga, el punto 4,5 avanzamos en el eje de las abscisas 4 unidades y luego subimos hasta altura 5 en el eje de las ordenadas. O bien avanzamos 5 en el eje de las ordenadas y 4 en el eje de las abscisas, obteniendo el punto 4,5. Fíjense que me da lo mismo avanzar primero horizontal y luego vertical, que vertical y luego horizontal, que trazar las rectas y ver dónde se cortan, porque al haber tomado estas rectas perpendiculares se nos están formando rectángulos. Todos los ángulos son rectos y los lados opuestos tienen exactamente las mismas medidas. Por eso usamos un sistema rectangular de coordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden colocar este primer barquito en el punto más 2 más 1. Entonces avanzamos 2 en las abscisas y 1 en las ordenadas. Y en este lugar tendríamos que colocar el primer barquito. Al segundo barquito nos piden que lo coloquemos en menos 2, más 1. Quedaría situado en este punto de arriba. Luego nos piden colocar el tercer barquito en menos 1 en las abscisas, menos 2 en las ordenadas. Por lo tanto, quedaría donde estamos colocando el puntero. Y finalmente nos están pidiendo que al cuarto y último barquito lo coloquemos en el punto que tiene abscisa 3, ordenada menos 1. Ordenada menos 1, ¿ok? Aquí hay una serie de personajes y para poderlos apreciar mejor, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, esta actividad me la encontré en el internet como parte de los archivos que puede uno bajar en PowerPoint. El autor es William Romero, Espacio de Educación Básica, Ciudad de Guayaquil. Y usa los personajes de Dragon Ball. Y entonces nos dice, oye, encuentra, de acuerdo con la figurita, si ustedes se saben los nombres, pues yo me sé nada más el de las esferas del dragón, acá me sé el del Chavo del 8, el de Bart Simpson, pero pues no conozco a todos los personajes, así que los voy a ir señalando. Entonces fíjense que aquí tenemos a este primer personaje ubicado en esta posición. Entonces él tiene abscisa 2, para saber cuál es su abscisa simplemente trazamos una vertical y vemos dónde queda nuestra vertical. Tiene abscisa 2 y ordenada al origen 6. Entonces tenemos el punto 2,6. Luego tenemos este panzoncito rosa que está ubicado en esta posición. Entonces su abscisa es 7 al trazar la vertical y su ordenada al origen trazamos la recta horizontal y vemos que nos queda en 3. Es el punto 7,3. Este otro de blanco con manitas rosas, el blanco con manitas rosas está aquí arriba. Su abscisa es 8. Su ordenada también es 8, le corresponde el 8,8.
Este otro personaje en color rojo está colocado abajo del anterior, entonces tiene la misma abscisa, pero su ordenada al origen es distinta. Entonces está ubicado en 8, 5, trazando las líneas verticales, obtenemos su ubicación. Y este otro personaje de capa está ubicado en la abscisa 4. Aquí estamos trazando la vertical para saber cuál es su abscisa y cuál es su ordenada al origen, en 4,8. El señor del garrote, lo tenemos aquí, está ubicado en abscisa 3 y ordenada 3. Este otro personaje de azulito, lo tenemos acá arriba, está ubicado en la abscisa 10 y ordenada al origen 6. Y finalmente el de la bola de fuego está ubicado su centro en 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces estamos ubicando en cada caso el centro de cada uno de los personajes. Antes esto lo hacíamos con un juego que llamábamos submarinos, ubicábamos los barquitos y teníamos que derribar los barcos de el contrario. Entonces, ¿cuáles de estos personajes no son de esta caricatura, Dragon Ball Z? Bueno, pues tenemos a este personaje de casco verde, tenemos a Bart Simpson, tenemos al Chavo del 8 y tenemos a este otro muñequito que está sentado. Entonces ellos se ubican respectivamente, el Chavo del 8 en el 5, abscisa 5, ordenada 6. El siguiente, Bart Simpson, se encuentra en abscisa 6, ordenada al origen 1. Este otro muñequito, que creo que es de un juego de video, se encuentra en abscisa 6, ordenada 4. Y finalmente este otro muñequito se encuentra en abscisa 10, ordenada al origen 2. Y luego nos piden lo siguiente. Para que el deseo del maestro Roshi se cumpla, tiene que localizar las 7 esferas del dragón. Entonces, aquí hay una esfera del dragón ubicada en el punto 1,4. Tenemos otra que tiene 5 estrellitas. Luego tenemos en 1,8 otra esfera del dragón con 4 estrellas. Si seguimos recorriendo en sentido horizontal para que no se nos escape uno, aquí tenemos con 7 estrellas en el 4,1 otra esfera del dragón. En 7,6 tenemos otra esfera del dragón con solamente una estrella. Nos vamos a la siguiente abscisa con 3 estrellas. En 8,1 tenemos otra estrella del dragón. Seguimos avanzando, sobre esta vertical no hay ninguna esfera del dragón, sobre esta hay 2. Una con 2 estrellas ubicada en 10,4 y otra con 6 estrellas ubicada en 10,8. Entonces ya tenemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellas hemos logrado conseguir las 7 estrellas del dragón para que el maestro Roshi, aquí nos dicen que se llama Roshi, pida su deseo. Y su deseo es que aparezca el dragón de los deseos, el cual se encuentra ubicado, aquí está el dragón de los deseos, en la abscisa 6, ordenada 8 al origen. ¿Qué es la línea recta? Una línea recta en el plano cartesiano es el lugar geométrico formado por el conjunto de pares ordenados en R2 que satisfacen una ecuación de la forma AX más BY más C igual a 0, con A distinto de 0 o bien B distinto de 0. Si B es igual a 0, nos queda que AX más C es 0
En otras palabras, que x es una constante y la recta es una recta vertical, como nuestras rectas que nos permitían localizar las abscisas en el caso anterior. Entonces, esta recta, donde está el maestro Rochi, sería la recta x igual a 3. Donde está Bart Simpson sería la recta x igual a 6. Donde está el Chavo del 8 sería la recta x igual a 5. Entonces, cuando b es distinto de 0, podemos despejar la variable y siempre llevarla a su forma dependiente y ordenada al origen, ¿de acuerdo? Entonces, la pendiente nos indica qué tan inclinada está la recta con respecto a cualquier línea horizontal. Si aquí prolongamos esta, pues nos corta el eje de las x en algún punto, y el ángulo que forma esta recta con el eje de las x es lo mismo que la que pasa por este punto horizontal con respecto a nuestras líneas rectas. Se forma un ángulo. Y entonces lo que he estudiado un poquito de matemáticas antes, saben que la tangente de este ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces la diferencia de estas coordenadas, y menos y0, sobre x menos x0. Pero en general, esta es la forma en que vamos a pensar nuestra línea recta, sobre todo cuando trabajemos funciones lineales de la variable x en la variable y. ¿Cómo calculamos la pendiente? Si se nos olvida la fórmula, pues sabemos que si tenemos dos puntos con sus abscisas distintas, aquí debería ser 1 y 2, perdón. Entonces x1 distinto de x2, ¿sí? Porque estamos llamando a los puntos x1 y x2. Entonces deben de satisfacer una ecuación de la forma y igual a mx más b para algún valor de m y algún valor de b. Entonces si se nos olvida, pero nos acordamos, sí, ecuación de la recta y igual a mx más b, sustituimos los valores y nos da y2 igual a m por x2 más b, y1 igual a m por x1 más b. Y entonces, si restamos las dos ecuaciones, nos queda que y2 menos y1 es igual a m por x2 menos m por x1. Esta b se cancela con esta otra. Aquí m es un factor común y lo factorizamos. Este número está multiplicando, pasa dividiendo, y por lo tanto la pendiente de la recta es la diferencia de las ordenadas de los puntos dividido por la diferencia de las abscisas de los puntos, respetando el orden en que elegimos los puntos. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos la pendiente, pues para calcular la ecuación de la recta, simplemente sustituimos una expresión, uno de los puntos en la expresión y igual a mx más b, y despejamos b. Entonces, con estos datos de partida, pues en forma de abscisa y ordenada, que es la que estamos explicando aquí, es y igual a mx más b. Si tienen los dos puntos y ya tienen el valor de la pendiente, también pueden usar y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. O si tienen los dos puntos, pues lo que vamos a hacer es equivalente a esto, ¿sí? Pero no nos vamos a preocupar por tantos nombres, simplemente vamos a estar trabajando con la forma explícita de nuestra línea recta. No significa que no haya otras formas de calcularla, simplemente vamos a estar considerando estas. Entonces ya dijimos que la pendiente de una recta indica qué tan inclinada está nuestra línea recta con respecto al eje de las x.
Entonces la razón entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces si trazan un círculo que pase por el extremo B del triángulo que les determinan sus puntos, con respecto al cual están haciendo la referencia, y esta hipotenusa, porque este triángulo es rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Si esta hipotenusa ustedes la consideran de radio 1 y esta línea la siguen prolongando, la longitud de este segmento es precisamente igual al valor de la tangente, porque el cateto adyacente, al ser este radio igual a 1, y ya que en una circunferencia todos los radios son iguales, cateto opuesto sobre 1 nos estaría dando el valor de la tangente. Entonces nos indica qué tanto sube por cada unidad que avanza. ¿Ok? Eso es lo que nos indica. La ordenada al origen, pues simplemente la obtenemos sustituyendo y despejando. Pero no se aprendan esta fórmula, simplemente sustituyan. Ejemplo, entonces tenemos la recta que pasa por el punto 1 menos 2, a este le llaman A, y llamen B al punto que pasa por menos 3,4. Entonces 1, me equivoqué, puse 1, 2, debía haber sido 1 menos 2. El 1, 2 estaría aquí arriba. Entonces el ejemplo dibujé 1 menos 2, disculpen. Entonces no va a ser esta recta la que dibuje, va a ser la recta 1, 2, menos 3,4. Va a ser la recta por ese y este. Entonces algo que vamos a ver, 1, 2, ese fue despiste mío. ¿Dónde quedó mi marcador? Así, aquí está. Bueno, 1, 2 sería este punto de aquí y por el punto B. Entonces vamos a calcular la ecuación de esta recta que acabo de marcar en color rojito y después vemos cómo nos queda nuestra otra línea recta. Entonces borramos este manchón y nos vamos a ver qué estamos haciendo. Entonces A es 1, 2, B es menos 3, 4. Entonces a la ordenada de B le restamos la ordenada de A. Entonces nos queda 4 menos 2, 2, y luego nos queda la abscisa del punto B menos la abscisa del punto A. Sí tenemos que respetar el mismo orden en que elegimos las abscisas y las ordenadas arriba y abajo, porque si no nos estaría cambiando el signo. Entonces hacemos, miren, B menos A, ordenada, B menos A, abscisa, y entonces nos queda 2 dividido por menos 4, que nos da menos 1/2. Eso nos indica que la pendiente es negativa. Y ahora tenemos ya que nuestra recta tiene la forma y igual a menos 1/2 de x más la ordenada b. Sustituimos el valor de cualquiera de los dos puntos, por ejemplo el 1, 2. Y entonces esto nos dice que el 2 es igual a menos 1/2 por 1, porque este es el valor de y este es el valor de x más b. Menos 1/2 por 1 nos da menos 1/2. Y entonces este está restando, va a pasar para el otro lado sumando, y 2 más 1/2 nos da 5/2. Y así la ecuación de nuestra recta es menos 1/2 de x más 5/2. Si tomáramos la que aquí tenemos en original, vamos a ver qué tan horrible me sale la letra. Para describir la recta que está en efecto en esta gráfica, ya hice un rayón innecesario. Bueno, para describir esta recta, pues tenemos que calcular primero el valor de la pendiente.
Entonces el valor de la pendiente ahora vamos a tomar como punto A el abscisa es 1, su ordenada es -2. Entonces aquí nuestra pendiente es B, que es 4, menos la ordenada del punto A. Entonces es 4 menos -2 sobre -3 menos 1. Y esto nos daría 6 medios, que es igual a 3. Entonces esta recta de aquí tiene la forma y igual a 3 por x más b. Entonces simplemente sustituimos ahora en esta expresión y igual a 3x más b, la coordenada, si quieren nuevamente, del punto 1 menos 2, y nos estaría diciendo que -2 es igual a 3 por 1 más b, y eso significa que b, el 3 por 1 es 3, está sumando, pasa restando, y -2 menos 3 nos da -5. ¿Ok? Y entonces, así es como estaríamos trabajando con el otro valor, ¿sí? Con el 1, menos 2. Muy bien. Entonces, ejemplos. Si tomamos los puntos 1, 2 y 1, 4, nuestra pendiente es 4 menos 2 sobre 1 menos 1, que nos da 0. Oye, pero hemos estado neciando todo el trimestre que está prohibido dividir por 0. Significa que esta recta no tiene una pendiente asociada. Si ustedes notan, la primer coordenada en ambos casos es la misma. Entonces tenemos una recta vertical. Su ecuación es x igual a 1. Entonces, cuando la pendiente se indetermina, nuestra recta es una recta vertical. No importa qué puntos les den, si las primeras coordenadas coinciden, es decir, si tienen la misma abscisa, la ecuación de la recta es x igual a constante. ¿Cuál es la constante? El valor de la abscisa que les estén dando. Entonces aquí la primera recta la tenemos marcada en color azul, que es x igual a 1, y la segunda recta la tenemos marcada en color rojo, que es x igual a -2. Ya que hemos distinguido los distintos tipos de recta, y entonces aquí al mismo valor de x le están asignando una infinidad de valores de y. Entonces no tendríamos una función de x en y. ¿De acuerdo? Entonces, una función lineal va a ser aquella cuya recta asociada es de la forma mx más b para algún número real m y algún número real b. Entonces va a tener una pendiente bien definida y una ordenada. La ordenada al origen es el punto en donde corta al eje de las y por lo tanto le estamos asignando el valor 0. Entonces ya estuvimos hablando de nuestras líneas rectas y nuestras funciones lineales cuando vimos desigualdades. ¿Sí? Como que fue un adelanto. Como una recta está determinada por 2 puntos, nos bastaba dibujar nuestros 2 puntos. Aquí ya estamos siendo más específicos, diciendo explícitamente que es una función lineal de nuestra variable x en nuestra variable y, que está representando los f de x. Matemáticamente hablando, como siempre, pueden multiplicar por una constante y siempre pueden sumar otra constante. Entonces m por x más b la pueden evaluar en cualquier número real, ya sea que representen los números reales con la r doble
o bien como el intervalo menos infinito a infinito. Cuando m es distinto de 0, su imagen también son todos los números reales, porque pueden despejar x y decir de dónde viene el punto y que ustedes asignaron. Y si la pendiente 0, la recta es una recta horizontal, entonces solamente hay un valor y posible, que es cuando y vale b. Entonces la imagen sería solamente el punto b. Entonces, ¿qué significa la pendiente? Cuando esta es positiva, cuando esta es 0 o cuando esta es negativa. Entonces, ya que la recta está determinada por cualesquiera dos puntos, entonces la pendiente indica qué porción se incrementa la variable dependiente, es decir, la variable y, de acuerdo a conforme se incrementa la variable x. Si m es positiva, nos dice que la función es creciente. Si m es 0, la función es constante. Si m es negativa, la función es decreciente. Entonces aquí tenemos una primera gráfica. La recta en color naranja tiene pendiente positiva. Conforme va creciendo el valor de x, va aumentando el valor de y, como nos pasa en proporción directa. Pendiente 0, como esta recta en azul, pues no importa cuánto aumenten en x, el valor de y no cambia. Y pendiente negativa también, como esta recta en color azul, conforme avanza x, disminuye el valor de y, pero no es proporción inversa. La proporción inversa es otra forma. Aquí es nada más x aumenta, y disminuye, conservando la proporción constante. Entonces, esto es lo que significa nuestra pendiente.